Tres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos entonces en esta masterclass en la cual pretendemos compartir con ustedes con una queridísima persona que ha tenido una experiencia bellísima de un emprendimiento que se llama Vermeladas. Ella es Yurani López. Es una invitada que hemos logrado con mucho esfuerzo porque Yurani usualmente está muy ocupada, tiene muchas responsabilidades, tanto con su emprendimiento propio como con un mercado muy lindo que promueve, que lidera, que coordina, que es Mercado de la Tierra Slow Food, que funciona aquí en Bogotá. Entonces, sin más preámbulos, los voy a dejar con Yurani para que ella nos cuente sobre mermeladas, sobre el mercado agroecológico, sobre el mercado de la tierra, Slow Food, y que nos comparta por lo menos un poquito de esa gran pasión que ella tiene por las cosas, de ese amor y de ese respeto que tiene por la agroecología y de todo lo que ha logrado con estas experiencias. Bienvenida, Yurani, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues a ti, profe Adriana, por este espacio. Muchísimas gracias por esa introducción. Y porque, bueno, realmente nosotros desde Vermeladas y desde mi persona, realmente sí queremos con lo que hacemos como que realmente haya una coherencia y una sensibilidad frente digamos, estos temas que de verdad nos tocan mucho, y es la agroecología, el reconocimiento de nuestra biodiversidad, el consumo local, el consumo más ético, más consciente. Entonces, pues me alegra mucho estar acá y poder ser un puente con todos ustedes para, digamos, que este conocimiento fluya y también pueda ser de mucho valor también esta experiencia que de pronto con todos estos años que hemos venido trabajando, pues pueda ser de mucho valor también para ustedes. Empiezo diciéndoles un poco de lo que yo trabajo y de un poco la introducción de lo que es Vermeladas y también luego un poco lo que es el mercado. Yo en realidad soy diseñadora publicitaria de profesión. Sin embargo, desde hace más o menos unos 10 años, 11 años ya, que cumplimos este año con Vermeladas, mi vida dio un vuelco, digamos, un poquito 360, porque antes realmente tenía otro tipo de hábitos y otro tipo de maneras de consumir. Y sí es verdad que en ese momento como que estaba trabajando en un laboratorio farmacéutico, y allí mismo como que ese tema ético empezó a ser para mí como el punto de giro en ese momento en mi vida para llegar, digamos, a lo que hoy en día es Vermeladas. Vermeladas surgió como un accidente en la cocina, literalmente, y ya les voy a mostrar un poquito por qué y quién inspiró realmente todo este tema de Vermeladas. Y ese accidente un poco nos hizo llegar a la idea, o más bien a ver la oportunidad de llegar como a una idea que en ese momento en el mercado pues no había nada parecido. De hecho, hasta hoy día hay mucho del mercado local realmente no tiene algo parecido a lo que nosotros hacemos. Quizás medianamente parecido, pero digamos como con todas estas valores y con todo este conjunto, digamos, de productos y de sabores y todo lo que hemos venido explorando, pues sí es verdad que ahí es donde de pronto me refiero a que no es algo como igual. Y en ese momento, pues, como que empezó a surgir una necesidad de empezarnos a alimentar mejor, empezar como a explorar otras formas de consumo, otras maneras de vida, empezarnos a replantear, bueno, en lo que estamos trabajando, si no nos hace felices, si no nos sentimos éticamente conectados, ¿por qué lo hacemos? ¿Sí? ¿Por qué mantenernos haciendo algo en lo que realmente no estamos conectados como 100%, o sabemos que de pronto no aporta un valor como tan importante al mundo? Entonces, ahí fue donde empieza como ese punto de giro en la historia. Y quien inspira todo este tema de Vermeladas es mi esposo. Mi esposo se llama Oscar, y en ese momento nosotros empezamos a vivir juntos y empezamos a compartir pues una vida en pareja, y ya en casa pues digamos que empiezan estos acuerdos de, bueno, cómo nos alimentamos, qué te gusta a ti, bueno, todas estas cosas que en las parejas pues también empiezan como a surgir
naturalmente, y bueno, pues ahí es cuando él me dice como las verduras a mí no me gustan, me parece que saben feo, me parece que tienen como que o sea, no son como muy chéveres para cocinarlas y además, de verdad, no, a él le parecía que el sabor no era muy bueno. Entonces, claro, yo como con esa idea yo decía, bueno, por un lado, no podemos todos los días comer lo mismo o comer solamente fritos o comer solamente cosas de pronto que pues no son tan, de pronto tan nutritivas o incluso literal que a mí no, pues no me gustaban comerlas todos los días. Entonces, para introducir las verduras en la vida de Oscar, ahí es donde empiezan a hacer un poco esa experimentación en la cocina y llego a hacer como postres, sí, en ese momento era más tipo postre, de berenjena y de remolacha. Cuando se llega, digamos, a esa idea es porque realmente sí había una necesidad de que Oscar viera los vegetales de una manera distinta. Entonces ahí es donde empieza a, digamos, un poco lo que se llama en emprendimiento como que había un dolor, ¿no? Había un dolor que necesitábamos de alguna forma como sanar, como ir a el dolor y cómo lo vamos a solucionar. Y en ese momento era justamente el tema con las verduras y los vegetales. Y el dolor específicamente era que a él no le sabían bien, no sabía rico. Y por eso él, los vegetales cancelados de su vida. Entonces yo les cuento un poquito todo esto porque sí es verdad que todo es un proceso, ¿no? Nosotros llegamos realmente 11 años después a hablar mucho más claramente también de todo ese proceso y de cómo llegamos realmente como a tener ahora un producto un poco, pues mucho más claro, con unos valores súper, también súper claros y, y un poco, digamos, detrás toda esta filosofía de que ahora es de vida que hemos venido construyendo también con la empresa. Entonces, bueno, pues ahí comienza como toda esta aventura en la cocina, toda esta experimentación. Les voy a mostrar justamente quién fue el que inspiró esta idea, que es mi esposo. Voy a mostrarles un poquito, en este caso de nuestra web, que es vermeladas.com. Y aquí es un poco, pues, toda esta parte de quiénes somos nosotros. Entonces, Vermeladas, aquí en esta fotico estoy yo y está mi esposo Oscar, que es justamente quien inspira esta idea tan interesante en la cocina, que ha sido pura exploración. Y un poco de nuestra historia es que también, pues, nosotros somos pareja, también emprender en pareja, yo creo que es todo un tema interesante de explorar y de también hay unos aprendizajes muy interesantes. Y pues Oscar es caleño, en Cali, digamos, sí es verdad que consumen otro tipo, digamos, de alimentación, hay muchos fritos, todos son deliciosos, pero pues digamos que sí es verdad que no todos los días vamos a comer este tipo, digamos, de alimentos y ahí es donde surge un poco esa necesidad de que él consuma más vegetales. Fundamos nuestra empresa realmente en el 2013 en Cámara de Comercio y por eso es que, digamos, ahí empezamos como un poquito la cuenta de los años, pero sí es verdad que un año atrás, es decir, en el 2012 es donde como que surge esa primera necesidad de que Oscar comiera vegetales. O sea, eso fue un año atrás y luego ya fundamos la empresa como tal. Y después de, digamos, todo este tema de la experimentación y un poco, digamos, de ese momento a después realmente como crear un concepto, pasa más o menos unos 6 meses, casi un año también, donde empezamos a darnos cuenta como, bueno, aquí hay algo interesante, hay como una necesidad que necesitamos cubrir con frente a mostrar este tipo de cosas distinto. Y ahí se crea toda la idea porque empezamos a ver que sí, realmente es un concepto interesante en que a ti te muestran las verduras diferente y ya cuando te la muestran distinto, pues, ok, tú dices, ah, bueno, así saben rico, pero de otra manera quizás no te las comerías. Y nosotros creemos ya ahorita, pues habiendo testeado nuestro producto durante tanto tiempo, que sí es una realidad que a veces somos quizás muy tradicionales a la hora de comer o exploramos muy poco la cocina en casa o exploramos muy poco las recetas de pronto que podemos incluso
conectarnos un poco más con los alimentos que comemos. Entonces, caso tal de la remolacha, que quizás siempre la hemos comido de la misma manera en la ensalada, pero puede ser que si la comemos en una sopa, en unos chips, horneada con queso cabra, en una pizza, en una... Sí, o sea, como que hay muchas más alternativas para comerla, pero acá quizás solo la hemos comido siempre en casa de la misma forma. Entonces, cuando nos aventamos a explorar y nos permitimos, incluso porque esto también es de permitir, como que nuestro gusto se eduque frente a otro tipo de alternativas, pues ahí es donde surge la magia, decimos nosotros, porque nos permite realmente ampliar ese abanico de sabores que tenemos en nuestra cabeza y de verdad podernos permitir como que en adelante poder como decir, nos encanta toda la comida porque pues podemos explorarla de diversas maneras y no decir simplemente la remolacha sabe feo. Ahí empezamos ya como a ver que había una oportunidad interesante. Realmente empiezo yo a hacer como la primera mermelada como tal, después de que hice el postre, que gustó un montón, que Oscar lo lleva a su oficina, eso gustó un montón, yo también lo llevo a mi trabajo en ese momento y nadie sabía que eso era de remolacha y nadie sabía que era de berenjena, entonces ahí es donde vimos que sí había una oportunidad interesante. Luego de eso, o sea, es decir, estábamos ahí como medio testeando un mercado que todavía no sabemos que esto iba a ser un negocio, digámoslo así. Luego de eso se crea el primer producto como tal, como una mermelada, que fue de berenjena, la primera que salió, y se la dimos a probar a un amigo, y es donde él le pone realmente el nombre a mermeladas, y él nos dice como, esto no es una mermelada, esto es una vermelada. Entonces ahí surge como todo un universo para nosotros paralelo muy interesante de empezar, digamos, ya a catalogar todos nuestros productos dentro de este universo de mermeladas como una mermelada de verduras. Y detrás de todo esto ya empieza toda la conceptualización de lo que significa una mermelada. Ok, una mermelada en el mercado es con unas características, pero nosotros queríamos darle otras. Es así que acá un poco estamos hablando de cuando empezamos a acercarnos a la agroecología, porque en ese momento yo empecé como a buscar mucho de cómo poder desde mermeladas ser un puente interesante de contar historias del campo. Si queríamos como darle un valor diferente a simplemente ir y comprar los vegetales en la tienda o al proveedor que más barato no lo vendiera o ir a Corabastos, sino realmente darle un valor y una forma de esas que encontramos o yo empezando como toda esta investigación que todo emprendimiento debe tener, por supuesto, para empezar como a moldear su producto. Esta parte investigativa es súper interesante y súper importante porque uno se encuentra realmente con qué hay, qué cosas pueden realmente ser un valor interesante y nos topamos con la agroecología. Yo me topé con un documental de Cuba, de la agroecología, y me pareció muy interesante justamente esa conexión con la tierra nuevamente, esa conexión con la alimentación sana, esa conexión realmente con lo que significa realmente uno ser puente entre el campo y entre la ciudad, e incluso pues entendiendo que todos consumimos alimentos y todos realmente somos coproductores de esos alimentos. Entonces, entendiéndolo todo esto, ahí yo empecé a decir, nosotros necesitamos empezar a que esto también sea un puente bonito de entre la agroecología y un producto, digamos, ya listo como una mermelada, pero que sea también una forma de comunicar esto tan importante que es empezar a alimentarnos de una manera sana, diferente, conocer las familias que siembran. Y es por eso que llegamos a esa parte, digamos, de construir todo ese concepto o filosofía más bien detrás de Mermeladas. Empezamos a buscar nuestros primeros proveedores y ahí fue donde llegamos y nos topamos con el mercado agroecológico campesino, que en ese momento empezaba a iniciarse acá en Bogotá y que hoy día es el mercado que yo coordino, que pues ahora digamos es el mercado de la tierra Slow Food Bogotá. Pero en ese momento, hace 10 años, sí es verdad que acababa de iniciar, pero era digamos que lo único que nos salía cuando googleábamos agroecología. Quizás por el nombre, porque pues claramente dentro del nombre estaba mercado agroecológico,
Y ahí fue donde nos dirigimos y empezamos como a explorar todo este tema de cómo relacionarnos con nuestros directos proveedores. Entonces, bueno, acá les muestro un poquito, esta es nuestra web, ahí voy a hacer una pequeña pausa. Nosotros, por ejemplo, en Vermeladas decimos que nuestra promesa es ser exploradores y aprendices de nuestro gusto, con todos los matices y personalidades que este pueda tener. Y es real, nosotros realmente esto lo concebimos realmente como un experimento social y un experimento en la cocina. Y ha dado un resultado bien, bien interesante hoy día que ahora les cuento. Nuestros procesos también son muy diferentes. Acá en la foto les muestro un poco a mi papá. Mi papá está en la parte de producción. Mi papá se une al equipo de Vermeladas después de pandemia, por todas las dificultades también un poco de trabajo y demás, pues que todos también de alguna manera experimentamos un poco. Y ha sido también una de las cosas más bellas también de Envermeladas, pues realmente como que crear trabajo por un lado y a la vez pues que este trabajo pueda también significar esa fuente también importante para mi papá económica. Mm, Aquí nuestros procesos sí es verdad que son muy diferentes y por eso hablamos de que son hechos de familias. Tanto nuestra familia productora que somos nosotros, mi padre, Oscar y yo, como pues también, por supuesto, todas las familias que hay detrás del alimento. Y eso nos parece súper importante señalarlo porque a veces el alimento que llega a nuestra mesa quizás le quitamos un poco esa parte de las caras que alimentan, ¿no? O sea, realmente son personas, son manos, son esfuerzos, son oficios, son trabajos que en el campo es lo que hace que nos alimentemos. De otro modo, pues también nosotros, idealmente, la idea es que también podamos sembrar nuestro alimento, pero con toda esta desconexión que hemos tenido durante tantos años, pues sí es verdad que creo que lo que podemos hacer inicialmente es honrar todo ese trabajo y todo ese esfuerzo y esa cadena de enlaces y de oficios y de familias que hacen posible que nos podamos alimentar. Entonces, todo este proceso, desde que el alimento es agroecológico hasta que llega, digamos, a nosotros, por eso decimos que estamos hechos de familias. Y en nuestro quehacer, pues destacamos tres cosas súper importantes que acá las destacamos en nuestra web. Y es por un lado que nosotros compostamos nuestros residuos orgánicos en las pacas digestoras Silva. También con los años les cuento un poquito cómo llegamos a esto, pero sí es verdad que nos topamos con todo este proceso bello que se está haciendo en la UPZ, bueno, que recientemente hace 2 años fue nombrado el ecobarrio de la Ciudadela con subsidio y pues ahí nos topamos con todo este proceso de las huertas en pandemia y empezamos también a ver cómo, pues claro, esto es un ejercicio súper comunitario de, por un lado, responsabilizarnos de nuestros residuos y entender que nuestros residuos también tienen un impacto súper importante a la hora, digamos, de hablar de cuidado de la naturaleza, del cuidado de nuestra tierra. Entonces, no podríamos hablar de un alimento agroecológico que se transforma en una mermelada como lo más sana posible y lo más innovadora posible y luego llevar nuestros residuos al botadero de Doña Juana, ¿no? O sea, como que creemos nosotros que toda esta filosofía es justamente basarse en el cuidado. Y ahí es donde surge pues este eslogan que nos ha acompañado durante los 11 años que empezamos y es conserva lo natural. Conservar para nosotros es cuidar y es justamente cuidar lo que comemos, cuidar los residuos, perdón, los recursos que usamos y cuidar los residuos que generamos. Entonces, eso ya es como nuestro manifiesto. Aquí empieza como todo este tema de compostar nuestros residuos y ha sido también un proceso súper bello en las huertas urbanas de la localidad de Engativá. También empezamos un proceso hace más o menos 4 años de ser negocio verde verificado por la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Y esto pues quiere decir que incorporamos buenas prácticas ambientales, sociales y económicas. Y a la vez, pues hace más o menos unos 8 años, pues empezamos a hacer, digamos en mi caso, más como Yura, ser gestora del mercado de la tierra Slow Food Bogotá. O sea, empezar ya a ya estar en la parte de dirección del mercado
Y bueno, todo esto claramente ha sido es un conjunto, digamos, de cosas y de oportunidades pues muy bellas. Entonces, bueno, aquí voy a dejar un momentico de... Ah, bueno, no, voy a mostrarles un momentico nuestros productos y con eso dejo de compartir un momentico aquí la pantalla de la tienda. Esta es la primera mermelada que hicimos nosotros. Eh, Me disculpo un poquito por el ruido. Estamos aquí, estamos aquí un poquito con, con el ruido ambiente. Bueno, esta es la primera mermelada que nosotros hicimos, que es la de berenjena asada. Y esta es la que le dio el nombre a mermeladas justamente también. Esta fue la que probó mi amigo y es una berenjena, perdón, es una mermelada que tiene un sabor ahumado, es un perfil ahumado que va muy bien con quesos maduros y con otro tipo de preparaciones que le da como ese toque ahumadito muy, muy rico. Y nosotros endulzamos la mayoría de nuestros productos con panela orgánica. No utilizamos azúcar refinada porque por un lado la azúcar refinada pues viene de un proceso, digamos, de refinación del alimento que hace que pierda casi que todas sus propiedades nutricionales y pues quedan puras calorías vacías que ingresan a nuestro cuerpo, mientras que la panela, si bien endulza, es el alimento que endulza, porque a la vez nos provee vitaminas y nos provee otro tipo de nutrientes que pues hacen que realmente sí sea un alimento interesante para nuestro cuerpo. Y además porque más de 350 familias viven realmente todavía de los negocios de la panela, es decir, los trapiches familiares. Y trabajamos con un trapiche familiar, que en este caso es el de Panela Don Pedro en Villeta, Cundinamarca. Entonces, esto es un poco de nuestros productos. Contamos con la línea endulzada, contamos con una línea especial, una línea de sal, que es un poco como estos productos que ya vienen listos para regalar. Y tenemos también unos combos especiales que hacemos con marcas amigas. Esto para nosotros es súper chévere porque nos permite, pues, digamos, como que compartir también estos públicos que llegan a la otra marca y a nuestra marca. Y adicional, pues nos permiten dar una experiencia mucho más chévere también al consumidor. En este caso son convitos queseros con una marca de quesos maduros. Y tenemos la línea especial, que por ejemplo es este tipo de sabor que es Pérez Cerveza, que está hecha con cerveza negra a base de quinoa. Es un producto muy diferente, digamos, a las tradicionales mermeladas y lo que buscamos es que haya pues una intención detrás que es como que, de nuevo, que exploremos mucho más pues, nuestro paladar, nuestra manera de probar la comida. Y recientemente tenemos una línea que empezamos ya a componer hace unos 2 años, que es la línea de sal y es también berenjenas asadas con especies, por ejemplo. Este producto tiene de base ajonjolí, una pasta de ajonjolí que hacemos nosotros. Y la idea de este producto es que nos permita compartir en la mesa con galletas, con papitas, con patacones, con lo que nos guste más, pero que sea un producto como listo para que podamos consumirlo en la mesa. Este producto lo interesante es que usamos aceite de ajonjolí y ajonjolí de procedencia local y eso es, digamos, como que de las cosas que siempre destacamos un montón porque normalmente este tipo de antipastos y de productos salados se hacen con aceites, por ejemplo, como aceite de oliva, pero aquí en Colombia no producimos aceite de oliva, no somos productores de olivo. Entonces, lo que sí producimos es aceite de ajonjolí y pues digamos que es una forma también nuestra de ajustar esas recetas de tal manera de que realmente podamos sacar provecho de nuestra biodiversidad local, de lo que realmente producimos aquí localmente. Entonces, bueno, ese es un poco del portafolio que tenemos nosotros. Voy a dejar de compartir un momentito para que nos veamos otra vez otro ratico. Y bueno, profe, tú me cuentas si en algún momento quieres que pare o bueno, o quieres hacer alguna pregunta. No, todo va muy bien. Listo, entonces, bueno, como que todo este proceso, claramente como que les fui contando un poco como
como un poquito como por etapas, porque sí es verdad que cada cosa ha llegado en su momento. El tema del compostaje de los alimentos, el tema, digamos, de cada una de las nuevas, digamos, creaciones de producto que han venido llegando. Sí es verdad que cada cosa ha sido, pues, un paso, ¿no? Entonces, eso es importante decirlo porque a veces creemos que todo como que debe darse de inmediato, ¿no? Como que debemos salir al mercado con un gran portafolio y como a veces yo he escuchado, digamos, como eh, emprendedores que dicen como hay que tener un gran portafolio para que la gente, o si no te compra una cosa, te compra la otra. Eso es válido, pero nosotros desde el proceso que hemos hecho en Mermeladas es como ir testeando también y la misma gente también que te va pidiendo. No de pronto como simplemente salir con un producto sin haberlo testeado o sin haber, por ejemplo, escuchado un poco más el tipo de cliente que te compra. Si te compra y de pronto te quiere comprar algo más, ¿qué tipo de producto estaría buscando para ver también si dentro de tu universo de filosofía y de producto, pues tú lo podrías realmente hacer? Entonces, bueno, eso también lo estábamos hablando ahorita. Pero entonces, en todos esos años de trabajo, sí es verdad que con lo que siempre hemos sido muy enfáticos es hablar de agroecología y realmente intentar al máximo, y yo digo esto muy conscientemente y muy también desde la honestidad, y es intentar al máximo porque todos estamos en un proceso de transición. Es decir, también hasta los mismos productores se dificultan muchas cosas, se dificultan las cantidades que podemos realmente lograr de materias primas, se dificulta que a veces realmente no encontramos alimentos literalmente como agroecológicos, pero están en una transición, o quizás también desde el productor hay una intención de llegar a ser 100% agroecológico, aunque ahora no lo sea. Pero si pensamos que todo este proceso, lo que, es decir, si seguimos jalonando hacia allá el consumo, es lo que haría que realmente podamos hablar de agroecología en un porcentaje mayor en unos pocos años. Si no la consumimos, pues es muy difícil realmente que el productor vea una opción importante en ese trabajo que hace. Finalmente, el productor lo que busca es que lo que él siembre pues también sea una fuente de ingreso para su familia y sea una fuente de ingreso pues claramente que sea sostenible y que funcione para él en el tiempo y también funcione para quienes compramos los productos. Entonces, todo este juego un poco de equilibrar demanda y oferta, es importante que lo entendamos que siempre el consumo es lo que hace que jalone todas estas oportunidades. Entonces, una vez lo vemos desde Mermeladas, por eso como que nuestra filosofía es desde la coherencia, desde nosotros como personas, es como realmente consumir este tipo de productos porque sabemos que sí tiene un impacto importante. No sentimos que sea algo aislado, sino que hace parte del todo de que realmente podamos hablar de que se produzca más agroecología en el país, de que reconozcamos más la biodiversidad, de que podamos realmente como que ver que sí es una fuente importante de oportunidades, producir acá en el país alimentos, producirlos incluso con todas las como la ética posible, que realmente sí veamos que sea un camino viable. Cuando nosotros empezamos todo este tema de verificación como negocio verde de la Secretaría de Ambiente, sí es verdad que nosotros llegamos como a unas conclusiones interesantes y es que todos estos procesos, pues tratamos nosotros de hacerlos con la mayor coherencia posible. Y pues sí es verdad que claramente estamos en un camino, no estamos en un 100%, somos ultra perfectos, pero creemos que llegar a la perfección también es un poco como una ilusión, porque la perfección también es quizás lo que cada uno cree que puede estar dentro de los límites de su perfección. Entonces, esto también me parece importante darles este mensaje porque lo importante es hacerlo, es trabajarlo, es como todos los días pensar en cómo podemos mejorar cada una de esas etapas o acciones o procesos que estamos llevando a cabo con nuestros emprendimientos que hacen que realmente podamos como ir avanzando paso a paso, pero avanzar y hacerlo y probarlo y testearlo.
porque es la única forma que tengamos también una retroalimentación inmediata y podamos aprender rápidamente también de lo que estamos haciendo, podamos integrar, que creo que es una palabra ahorita súper importantísima en todos estos procesos de emprendimiento, integrar realmente lo que estamos haciendo. Y también me parece que la coherencia es algo vital hoy día cuando queremos ser negocio verde, porque pensaría yo, y esto es algo muy desde la filosofía de Mermeladas y la filosofía personal, y es como, ¿cómo podemos hablar de que en Mermeladas, no sé, compostamos nuestros residuos, pero en casa los seguimos botando a, pues que se los lleve el camión de la basura? ¿No? Por poner un ejemplo, o cómo podemos nosotros hablar de agroecología en Mermeladas, pero nosotros consumimos otro tipo de alimentación. Es un poco como buscar siempre el equilibrio, pero intentar integrar todo esto que aprendemos desde nuestros negocios verdes y todas estas prácticas responsables que intentamos tener, pero integrarlas también a nuestra vida. Entonces creemos que ahí es donde surge como todo este equilibrio tan importante que hay entre las personas y los negocios y lo que queremos comunicar también hacia afuera. Retomo un poco el tema de lo que les contaba de cómo llegué, digamos, yo al mercado. Yo al mercado llego un poco al mercado agroecológico campesino porque les contaba que yo googleé cómo encontrar proveedores agroecológicos y llego a este mercado porque pues su aviso literal era a mercado agroecológico campesino. Llego al mercado buscando y claro, me encuentro un poco también como con todo este universo tan interesante que es hablar con el directo productor, realmente poder intercambiar pensamientos, ideas, preguntar todo lo que yo quería preguntar frente a los alimentos. Claro, nosotros estábamos recién iniciando, entonces fue muy interesante lograr empezar como a hablar con todos ellos, incluso de cuáles eran como esas dificultades que tenían muchos de ellos. Muchos de ellos simplemente me decían, yo le puedo proveer hasta máximo 3 kilos de fresa. Yo decía, no importa, 3 kilos son 3 kilos. Pero sí es verdad que claramente cuando uno ya empieza a escalar un poco sus procesos, su producción y todo esto, pues te das cuenta que, bueno, hacer 10 kilos, hacer 15, hacer 20, tienes que preparar lo mismo en la planta que hacer 3. Pero digamos que esto ya es netamente pensarse ya en los costos. Pero en su momento, sí es verdad que para nosotros era importante comprarle esos 3 kilos a Doña María, no importaba. Pero como empezar también un poco para entender un poco, pues para entender, por supuesto, como todo este universo también de necesidades que hay para el productor, para el que produce. Y bueno, ahí nosotros nos conectamos entonces con este grupo interesante del mercado agroecológico campesino, empezamos a ir como más como compradores y luego empezamos a ser ya productores del mercado porque pasamos como ese proceso también para poder ser productores. En ese momento estaba el fundador, era quien coordinaba el mercado. Y cuando nosotros pues empezamos a ser productores, pues también se abrió toda una oportunidad de aprendizajes de un espacio en el que nos permite, hasta hoy día, por supuesto, tener ese contacto directo con el cliente. Y creo que es un plus enorme siempre de este tipo de espacios, porque nos permite, eso es como una incubadora, incuba todos los proyectos que hacen parte porque les permite tener un conocimiento muy acelerado y muy, digamos, fácil y rápido de testear sus productos, de conocer realmente qué tipo de cliente y qué segmento le compra. ¿Qué le compra realmente el cliente de su proyecto? ¿Te compra el producto? ¿Te compra tu filosofía? ¿Te compra porque tú eres el directo productor? ¿Qué te compra? Y eso es muy interesante también de entenderlo. Eso se puede entender, digamos, en un espacio donde tienes la oportunidad de hablar con estas personas que son consumidores o coproductores más bien, eh, de que empiecen un poco como a decirte y a darte esa retroalimentación constante. Entonces, este mercado pasa, digamos, como por unas fases durante el tiempo
Y en el 2015, también por un trabajo que en ese momento hizo el fundador, quien se llama Julián Bermúdez, junto con otra persona, no recuerdo ahorita el nombre. Sí es verdad que ellos empiezan, digamos, como a explorar todo este mundo de Slow Food, que Slow Food es un movimiento mundial, está presente en más de 60 países. Este año, por ejemplo, se celebró el Terra Madre, que es uno de los eventos icónicos del movimiento, que se hace bianual y es con donde se reúne toda esta red de Slow Food interesante en un mismo sitio, que en este caso es Turín, Italia, donde nace el movimiento. El movimiento nace en respuesta al fast food, por eso es slow food, nace en respuesta al fast food cuando empezó a introducirse en ese momento en Bra, Italia, y es como, para ese momento fue como desligarse un poco de todo este tema cultural y tradición de Italia, que es, hay una conexión muy, muy importante con el alimento. Entonces fue como justamente esa contraposición que hubo en su momento y por eso allí nace con Carlo Petrini y otros activistas el movimiento Slow Food. Cuando nacen otro tipo de programas y de estrategias y de, digamos, formas de promover el movimiento. Entre esas están los programas de mercados de productores que para Slow Food son los mercados de la tierra. En 2015 el mercado empieza a hacer todo este proceso, que es una serie, digamos, también de información que se empezó a levantar de cada uno de los proyectos que hacían parte del mercado y así empezar a hacer como todo este proceso para hacer mercado de la tierra Slow Food. En el 2015 entonces es nombrado el mercado como mercado de la tierra Slow Food y ahí es donde empieza también como todo este abanico de oportunidades para todos los que hacemos parte del mercado, de ya empezar a hablar no solamente a nivel local, sino sentir que tenemos voz a nivel global con todo esto que estamos hablando de agroecología, de biodiversidad, de reconocimiento y de protección justamente de nuestra biodiversidad local, de promover cultura alimentaria, de que realmente nos conectemos muchísimo más con lo que comemos, porque finalmente es algo que hace parte de nuestra vida, no solamente una vez al día, una vez al mes, sino realmente está muy, muy presente en nuestra vida, entonces no es algo menor. Y también está muy presente en muchas de las cosas paralelamente, está muy presente a la política, a la cultura, a la sociedad, a lo ambiental, entonces al ser algo tan importante, realmente hay que darle la importancia que merece. Y ahí es donde el mercado empieza a ser mercado de la tierra Slow Food y yo me conecto con todo esto ya como, digamos, directora, gestora, unos años después, que ya viene siendo 7 años atrás, eso fue más o menos en el 2018, 2017. El fundador se va, deja un equipo motor y entre esos estaba yo. Y ahí comienza como todo este tema de, bueno, ¿cómo seguimos promoviendo este espacio tan importante en la ciudad de encuentro entre productores y consumidores? Y empezamos a darle mucha más importancia también un poco a comunicar estos valores de Slow Food para que realmente un poco empecemos como, ahí sí, a trabajar en comunidad global. Empecemos como a promover todos estos valores de manera como más internacional con el resto de mercados de la tierra del mundo. Y ahí es donde cambia el nombre del mercado a Mercado de la Tierra Slow Food Bogotá. Pasó de ser Mercado Agroecológico Campesino a Mercado de la Tierra Slow Food Bogotá. Y con ello empezamos incluso a ampliar todo este universo y por eso empezamos a hablar de local, agroecológico y biodiverso. Estas tres cosas son los componentes del mercado hoy día y, y digamos que sí es verdad que nos ha permitido como que hacer todo este proceso también, digamos, de repensarnos un poco sobre la pedagogía del alimento y cómo nos parece que debe ser importante como comunicar todos estos valores que hay alrededor. Entonces empezamos a promover mucho más talleres con otro tipo de organizaciones, de fundaciones, empezamos a hacer muchos eventos que tienen mucha relación justamente con nuestro gusto, talleres del gusto, cómo probamos la biodiversidad, cómo la reconocemos.
Y bueno, todo esto empieza a darse con mucha fuerza en esos años hasta que llega pandemia. Pandemia nos hizo ahí sí, literal como repensarnos todo un modelo de negocio en el que el mercado estaba basado, porque es un espacio que se autogestiona con un valor que cada uno de los productores aporta. Al ser autogestionado, pues claramente si no podíamos tener un espacio presencial, era muy difícil operar. Y lo que hicimos en ese momento fue pasarnos a hacer toda una operación logística, perdón, de domicilios, y creamos como toda la plataforma, creamos todo para poderle llegar al directo, a las directas familias en sus casas, que sintieran que podíamos, digamos, ser ese aliado de alimentación para ellos, y así fue que lo hicimos todo el año de pandemia. Fue desde marzo que ya no pudimos salir y empezamos a hacer toda esta parte de poder mantenernos en el tiempo, no parar, porque sí es verdad que también por un lado estaba la economía de los proyectos que hacían parte del mercado. Imagínense parar todo un año cuando realmente es una fuente importante de sus ingresos participar del mercado y llevar sus productos cada domingo. Por un lado esta economía y por otro lado la alimentación, digamos, de la que confían o confiaban y confían a hoy día muchas de las familias que nos visitan hasta hoy, que son familias que llevan más de 10 años yendo al mercado. El mercado lleva 12 años completos desde que se fundó, y por eso es que le metimos toda la energía para que en pandemia pudiéramos seguir. Entonces en pandemia hacemos todo este proceso, nos mantenemos vigentes hasta que ya podemos abrir nuevamente en diciembre de ese año, y pues hasta el sol de hoy lo que hemos venido haciendo es trabajar fuertemente en cómo realmente estos procesos se vuelven sostenibles en el tiempo. Un mercado de productores normalmente siempre hay mucho de voluntarios, siempre necesitamos que haya mucha energía para que esto realmente funcione para todos. Pero esto también finalmente requiere de mucho trabajo de las personas. Y por lo mismo empezamos a trabajar en otro tipo, digamos, de estructuración para que esto realmente sea sostenible en el tiempo, cosa tal de que si hay otra pandemia o hay otro tipo de actividad compleja, pues podamos de alguna manera como que responder no tan dificultoso como fue un poco en pandemia, pero que bueno, hoy día podemos decir, wow, lo logramos, pero siempre fue un poco, un poco difícil la manera en que lo logramos. Y bueno, pues el mercado ocurre todos los domingos. Estamos en este momento en la calle 70 con Octava, en una casa cultural que se llama Lolita. Y allí estamos todos los domingos, desde las 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y sí, es increíble contarles de verdad, que para mí sigue pareciendo increíble que haya familias que desde hace 10 años continúan yendo al mercado y les parece que hacen parte realmente de una comunidad, que hacen parte de algo que para ellos los conecta realmente con algo importante, algo que les ha hecho cambiar sus hábitos de vida, sus hábitos de alimentación. Entonces vemos como todo esto, eh, pues realmente crea como una huella importante y crea realmente como todo este espacio en el que realmente todos nos sentimos como bienvenidos, que nos une finalmente es como la alimentación. Y ahí es donde se conecta todo esto con Bermeladas y el mercado. Sigue siendo algo, digamos, que tiene que ver con promover en este momento los sistemas alimentarios buenos, limpios, justos, y es algo a lo que ahora actualmente me dedico y como que realmente le pongo mucho de mi atención y de mi trabajo, porque creo firmemente que la alimentación jalona muchísimas oportunidades, pero desde lo ético, desde lo honesto, desde el trabajo real que se pueden hacer con las comunidades y desde la comunicación, porque a veces también siento que necesitamos más espacios para comunicarlo, ya sea desde una mermelada, que mermeladas, muy a pesar de que es, digamos, simplemente, entre comillas, un producto práctico, un producto como una mermelada, pues va mucho más allá, y la idea es comunicar justamente qué es la agroecología. En todos los espacios donde estamos, abrimos ese canal de comunicación para que nos conectemos con esos valores importantes
de la alimentación. Y por supuesto también este espacio abierto que es para productores y consumidores, como lo es el mercado de la tierra Slow Food, también que nos permita informarnos, comunicar todo este tipo de situaciones que a veces ocurren en el campo y que no es fácil que las sepamos, digamos, acá en la ciudad, de que nos volvamos a conectar, de dónde viene nuestro alimento, toda esa cadena de cosas tan importantes que deben suceder para que realmente llegue el alimento a nuestra casa, a nuestra mesa, y pues empezar a crear otro tipo de estrategias que nos permitan realmente mantener todos estos tipos de ejercicios, tanto de mermeladas como que digamos es de producir y transformar alimentación, hasta estos escenarios de comercialización que son de circuito corto, tan importantes y tan valiosos para que podamos como aprender todos de nuestros hábitos de consumo y de nuestra alimentación. Bueno, profe, no sé ahí cómo voy un poco, tú me contarás. De pronto sí puntualizamos algunas cosas de lo que hemos contado. Gracias, Yurani. Yo creo que sería muy valioso si nos cuentas un poquito cuáles son los retos que tienen a futuro en términos de sostenibilidad, cuáles son tus planes en términos sociales, económicos, sobre todo ambientales. Listo, nosotros como Mermeladas, por un lado, sí es verdad que todo este aprendizaje que tenemos, sí vemos que podemos empezar como a fortalecer otros proyectos y otros procesos de otros emprendimientos. Nosotros ya aprendimos cómo hacerlo, aunque de nuevo me parece importante siempre dejar como la claridad de que sigue siendo un proceso, no es algo, digamos, que tenga un fin, porque todavía estamos como entendiendo muchas cosas de cómo hacerlo más sostenible a futuro. Sin embargo, hay muchas cosas que ya aprendimos y que ya pasamos y que muchos productores o transformadores de alimentos están un poco como ahí tratando de entender cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo este tema de los residuos orgánicos, cómo lo logramos resolver nosotros, todo este tema también de cuidar la proveeduría, cómo lo logramos hacer nosotros. Entonces, un poco lo que visionamos en los próximos años es también ser como estos capacitadores o como aliados en todo este tema de poder transmitir, pero digamos ya transmitirlo con acciones y como con un plan claro de cómo lo pueden resolver cada una de las empresas que pues realmente tienen esa necesidad y quieren hacerlo. Lo principal es que las empresas quieran transitar hacia ese tipo de procesos éticos y responsables para que pues podamos realmente acompañarlos desde las distintas posibilidades que hay, tanto desde la institución, desde otras organizaciones, como desde lo que nosotros como emprendedores pues ya hemos podido hacer con nuestra experiencia. Eso lo veo, digamos, desde lo que también visionamos en unos años en Mermeladas. Nuestra idea también es que en términos de sostenibilidad económica sigue siendo un reto. Es claro que todo este tipo de alimentación lo jalona realmente el consumo. Vuelvo y hablo mucho de eso porque quizás a veces no es tan claro para las personas entender que sí, su consumo es como un voto de confianza o es como algo que realmente es un apoyo directo a que el proyecto continúe. Si nosotros seguimos, digamos, ya estoy hablando del grueso de la sociedad, como este dinero que finalmente es un voto de confianza o es un apoyo directo, lo empezamos o lo seguimos dando a compañías grandísimas, a compañías que no tienen de verdad un objetivo muy ético a nivel, digamos, de alimentación con las personas, o compañías que están promoviendo cultivos, digamos, cultivos, digamos, que ahorita mismo están haciendo un daño súper bien denso con la tierra, con el medio ambiente, como los cultivos de aceite de palma. Casi todos los alimentos ultraprocesados tienen aceite de palma. El tema es que como consumidores también nos falta un poco ser un poco más proactivos en nuestra lectura.
lastimosamente somos una sociedad que lee poco y eso nos ha traído un poquito de deriva en problemas también de que no sepamos qué comemos porque no lo leemos. Las etiquetas están hechas para eso, para que, o bueno, ese justamente es otro capítulo interesante. Las empresas saben también de qué manera se pueden nombrar ciertos ingredientes que la gente no sepa realmente qué es lo que está comiendo. Pero sí es muy claro que hay muchas derivaciones del nombre de aceite de palma que hace que sea muy difícil, digamos, para la gente entender que está comiendo ahí aceite de palma, ya sea en una galleta, ya sea en unas papas, ya sea en muchísimos alimentos que se consumen a diario en casa. Pero eso directamente es como nuestro voto que está haciendo como que las compañías, por supuesto, sigan haciendo lo que hacen como lo hacen. Seguir sembrando monocultivos de aceite de palma, eso está destruyendo un montón los bosques de otras partes del mundo. Entonces es como todos estamos conectados dentro de esta crisis climática tan compleja y mucho de eso tiene que ver con de lo que nos alimentamos. Nosotros también todo eso ya lo hemos venido entendiendo e integrando a nuestras formas de vivir, a nuestros hábitos de consumo y creemos que un poco, si yo voy mucho como con ese dicho que dice, claro, tener el conocimiento también es una responsabilidad y creemos que esa responsabilidad es cómo hacemos para comunicarlo y para apoyar a más personas para que transiten hacia esos hábitos porque entre más consumamos no es realmente lo que es importante para nuestra producción local, entre más consumamos alimentos nativos, entre más consumamos este tipo de productos que tienen procesos éticos, honestos, que realmente apoyan familias, entre más consumamos, digamos, nuestras semillas nativas de alimentación agroecológica, de que las familias realmente se alimenten de lo que siembran, entre más consumamos todo esto, pues claramente más se va a producir, más van a haber oportunidades de empleo para las familias y que lo vean como, que todos lo veamos como una fuente real de oportunidades y de ingresos. Entonces, toda esta parte, nosotros creemos que hay que hacer muchísima pedagogía y creo que esa es como la visión que tenemos como Bermeladas e incluso la compartimos con el mercado de la tierra porque necesitamos ser muchos más, necesitamos transitar mucho nuestros hábitos de consumo y nuestra relación con la naturaleza. Entonces sí, un poco hablando de esta visión que mezcla un poco lo económico, que mezcla un poco la sostenibilidad ambiental, lo social, tiene que ver un poco como con ese eje necesario de la educación, de la pedagogía, de la comunicación. Mm, y pues de seguirlo haciendo desde el gusto, porque creo que también algo interesante de todo esto de la alimentación es que la alimentación es un disfrute, siempre debemos verlo de esa manera. Me he topado con personas que dicen, ay, no, o sea, ahora con los sellos negros, entonces ahora no podemos comer nada. Entonces ahora nos prohíben comernos un postrecito o un heladito. Y pues desde mi punto de vista no es así. Es realmente como, sí es importante saber realmente qué estamos comiendo, qué tiene exceso de azúcar, pero real, qué tiene exceso de grasas que no son buenas para nuestro cuerpo. Pero no con el ánimo de que empecemos a ver que la comida entonces se ha vuelto algo muy difícil para nosotros, o que es algo inaccesible, o que es algo que no es para todas las personas. Cuando, contrario a eso, sí es verdad que debemos transitar hacia una alimentación buena, limpia y justa como un derecho. Esto realmente debería poderlo hacer cualquier persona, tener la posibilidad de acceder no solamente a este tipo de alimentación, sino realmente acceso a la información, o sea, que esté la persona informada frente a lo que está comiendo, porque hasta eso es lo que hace que no consumamos de una manera más, por un lado, mucho más sana para nosotros y por supuesto sana para la tierra. Entonces sí creemos que es un punto vital dentro de todos estos ejercicios que hablamos. Quizás no solamente vamos a hablar como de que vamos a crecer nuestras ventas, no, nosotros siempre creemos que todos estos indicadores deben ir de la mano necesariamente de, ok, crecer significa una responsabilidad también de cómo vas a obtener esos recursos, cómo vas a obtener
todo eso que va a hacer que tú vendas más, necesariamente tienes que producir más, entonces ¿de dónde va a salir esto? Las familias tienen un tope cuando siembran agroecológico. Entonces, todo eso nosotros como que también lo hemos entendido y no simplemente decir crezcamos por crecer o mañana exportemos porque nos parece que es una cosa que la vamos a, no sé, la vamos pues, como a reventar, como dicen. No, porque entendemos que todo esto haría que también, digamos, toda esta parte de producción, ¿cómo haríamos para responder frente a esos recursos que necesitaríamos también y de qué fuente van a venir? Entonces, bueno, son un poco como ejemplos que doy para ilustrar que todo realmente va de la mano y que cuando nosotros estamos emprendiendo es importante que tengamos un poco como esa visión general de lo que implicaría nosotros decir mañana vamos a crecer las ventas el otro año el 50%, el 100%, el 120%, cuando es algo que son porcentajes un poco como que quizás otro tipo de compañías se los pueden plantear, pero nosotros lo hacemos pensando en cómo haríamos para que toda esta cadena no se perdiera, como todos estos valores importantes no se vean afectados cuando estemos, digamos, también pensando en esta parte económica y de sostenibilidad. Y pues toda la parte educativa, que es un poco lo que más educativa, más o mucho mejor me parece es hablar de pedagogía. Entonces es sobre todo esa parte. No sé si respondí a la pregunta, profe, o algo se me... Claro que sí, Yurani, muchas gracias. Y me alegra mucho que sin habértelo pedido explícitamente, pero resultaste tocando todos esos temas, todo eso que podríamos llamar, según en el espacio donde estemos o con el amigo que estemos charlando, estrategias o mecanismos o propuestas o enfoques para lograr ser sostenibles. Hablaste de economía circular, de circuitos cortos de comercialización con los mercados agroecológicos, hablaste de análisis del ciclo de vida de un producto, hablaste de una cantidad de estrategias para la sostenibilidad, no solo ambiental, sino también económica, y de cómo todo esto involucra también a las personas. Y me encanta que pongas como protagonista a esas personas que usualmente no vemos desde el emprendimiento de la empresa, que son los proveedores y los consumidores. Y creo que has dejado un panorama muy claro de cómo ustedes desde Vermeladas y desde el mercado de la tierra Slow Food han seguido su propio camino y que hay que estar abiertos para que el mismo camino le vaya mostrando a uno lo que viene, sin tener también que acelerarse, que tener esas presiones de las empresas capitalistas, como tú decías, de planificar un incremento en las ventas del 200% y tener que hacer planificaciones a 10 años, cuando el mismo camino nos va diciendo qué es lo que viene y cada uno en su corazón tiene que tener muy claro cuál es el enfoque que está siguiendo y hacia dónde va a seguir caminando. Creo que lo que presentas es un ejemplo muy bello para que ojalá todos los jóvenes que están participando de este proceso de formación se inspiren en muchas de las cosas que tú has contado, pero que también sepan, digamos que identificar y afrontar sus propios retos que se les van a ir presentando en sus propios caminos. Entonces, no, Yurani, te agradezco muchísimo la intervención. No sé si quieras cerrar con algún comentario. Quizás me parece súper lindo de pronto como volverles de pronto a reiterar que sí es un camino viable, que quizás no es verlo de pronto inmediatamente como tengo, entonces que ahora hacer una cantidad de acciones para sentir que estoy haciendo algo ético o responsable o honesto o que estás creando, digamos, como algo importante en el mundo o para la tierra o para la naturaleza, sino que yo creo que sí es importante tomar acciones, pero acciones continuas. Y si lo vemos de esa manera es cuando empezamos realmente a transitar. Esa palabra me parece como importante ahorita hablarla porque la única forma de transitar todo este camino y entendiendo que estamos en una crisis ecológica muy densa, la única forma de entenderlo es que necesitamos tomar ese tipo de acciones, pero acciones como irlas como encadenando, no sentir que de pronto tenemos que hacerlo todo de una vez, sino verlo
así, pasito a pasito, y quizás de esa manera podemos empezar a ver muchas más empresas que empiezan a tomar más este tipo de caminos. Y es lo que necesitamos ahorita, que empecemos a tomar todos acción, desde lo individual como consumidores que somos, que todos lo somos, hasta también como desde esta parte en nuestro caso, pues es algo netamente la alimentación. Es un proyecto, digamos, basado en transformación de alimento, y por otro lado el mercado es un circuito corto donde la idea es que hayan oportunidades para mostrar todo esto que estamos hablando. Pero pues que digamos, veamos esto como que realmente es un camino viable, posible, que otros ya lo estamos haciendo, que otros lo están haciendo en distintas escalas, pero lo estamos haciendo. Entonces creo que me parece bonito poderles dejar este mensaje, y pues bueno, claramente me pongo también un poco a la disposición si algún proyecto necesita, digamos, algo muy específico, o de pronto sí está un poco perdido de cómo empezar. Me pongo también a su disposición, y desde Vermeladas estamos justamente desde de ahora dar ese paso de cómo podemos apoyar a otras personas para transitar todo estos hábitos que necesitamos también empezar a cambiar. Gracias, Yurani. Sumaría una cosa que siempre le insisto a los jóvenes con los que estamos trabajando ahorita, y es que tu ejemplo también es el de una emprendedora que no ha sacrificado su tiempo personal y su tiempo familiar, y que no ha adoptado el emprendimiento o el ser empresaria como una esclavización por esa actividad económica y abandonar todo el resto. Eso es fundamental para encontrar un equilibrio en las cosas y poder mantener esa pasión, ese amor con el que se hacen las cosas, y no llegar a sentirse agobiado por el desarrollo de una actividad económica. Yurani, de verdad no sabes cómo te agradezco, ha sido muy, muy rico escucharte. Lastimosamente, a veces conocer la historia de los amigos solo se logra en estos espacios, porque en otros espacios a veces uno no tiene el tiempo suficiente para escuchar. Entonces te agradezco muchísimo, y entonces con esto damos por finalizada esta sesión, que ojalá inspire mucho a los jóvenes y a las jóvenes de este país para que logren ser esas nuevas generaciones que emprendan de una manera mucho más responsable y sostenible. Entonces, un abrazote y un beso, Yurani. Muchas gracias. Un abrazo a ti, profe. Gracias.